Buenos días, hermanos. Llevando nuevamente la palabra de Dios, pues nos han avisado que seguimos en semáforo rojo. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Obligación o quiero hacerlo? Al oír estas palabras, se preguntarán, ¿de qué estará hablando? Sin embargo, antes de decirles, quiero que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 34, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come, y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Los demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Espero que hayas escuchado con determinación y detenimiento cada uno de estos versículos. Ahora yo creo que ya sabes de lo que estamos hablando. Yo, como cristiano, como predicador y maestro de la palabra de Dios, anteponiendo que la gloria es para Él, hermanos. A Él la honra y la gloria. Pero tengo una gran preocupación. El versículo 26 dice, esta porción bíblica dice así: así pues, todas las veces que comáis este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto nos sugiere que hasta que sea el arrebatamiento de la iglesia, anunciemos su muerte expiatoria. Y eso es lo que debemos estar esperando, su venida, por supuesto. Ahora bien, te dije antes que tengo una gran preocupación, pero todavía no voy a decirles cuál es esta. Antes de ello, quiero que recapacites en cuanto al significado de la celebración de la Cena del Señor. Yo la calificaría así: la Cena del Señor es una ordenanza en comunión que significa un testimonio de la muerte por el pecador de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? Por la humanidad. Y que debe continuar la vida espiritual hasta su regreso. Es administrada con frecuencia, enseñándonos que la vida espiritual debe ser nutrida, puede ser definida como un orden distintivo de la adoración cristiana. Esto, por supuesto, instituido por el Señor Jesús. Y esto sucedió en la víspera de su muerte expiatoria.
y consiste en la participación de la iglesia del pan y del vino. Los que, habiendo sido presentados al Padre, lo hacen en memoria del inagotable sacrificio de nuestro Señor Cristo. Se convierten en un medio de gracia por el cual se nos inspira a aumentar la fe y la fidelidad hacia Él. Vamos a analizar las características que son notables, por supuesto, de esta ordenanza. Primero, considero que es una conmemoración. Toda vez que un grupo de creyentes se congregan a celebrar la cena al Señor, recuerdan en forma especial la muerte expiatoria de Cristo. ¿Para qué? Para liberarnos del pecado. Pero también se instituyó algo importante. Hay dos verdades cardinales del Evangelio. La encarnación, por ejemplo. El Verbo se hizo carne, dice ahí en Juan 1:14. Lo que dice Juan 6:33, descendió del cielo. La expiación también es algo importante. El pan y el vino constituyen un cuadro de la muerte, la separación del cuerpo y la vida, la separación de la carne y de la sangre. El pan de vida debe ser distribuido entre los que tienen hambre espiritual, y el vino vertido simboliza que su sangre, que es vida, debe ser derramada para limpiarnos y vivificarnos, ¿sí? Vivificar nuestras almas. Y algo que inspira, los elementos especiales, el vino, nos recuerda que por fe podemos participar de la naturaleza de Cristo. Podemos disfrutar de la comunión con Él y participar del pan y del vino. De la comunión se nos recuerda y asegura que por la fe podemos recibir verdaderamente su espíritu y reflejar su carácter. Además nos da seguridad. ¿Sí? El nuevo pacto instituido por Cristo es un pacto de sangre. Dios ha aceptado la sangre de Cristo. Dice ahí en Hebreos 9:14 al 24. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que recibáis y sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habiendo bajo la primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte, ¿sí? Muerte del testado, porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo
y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la sangre, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y por ende se ha comprobado por amor de Cristo a perdonar y salvar a todos los que vienen a Él. La sangre de Cristo es la garantía divina de que será misericordioso y benigno con el penitente, con aquellos pecadores, con nosotros. Nuestra parte del contrato es creer en la muerte expiatoria de Cristo. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecadores pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Pero también podríamos mencionar que hay responsabilidad, ¿sí? No podemos tomarla indignamente. Dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 al 34, perdón, 23 al 34. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol Pablo habla de la indignidad de las acciones. El apóstol nos advierte en el sentido de no cometer acciones indignas o mantener una conducta también indigna al participar de los sacramentos. Ya sabes lo importante que es participar de la cena del Señor. Ya lo vimos ahí, 1 Corintios capítulo 11, 23 al 34.
Pablo nos da instrucciones de lo que debemos hacer al participar de esta orden. Él dice que todas las veces que lo hagamos, estamos recordando que Cristo viene, y al hacerlo estamos demostrándole a los demás que cada uno de nosotros está preparado para ese encuentro con Jesús. Ahora bien, Pablo dice, pero si la tomas indignamente, serás culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Está haciendo impuro el sacrificio del Señor en la cruz y haciendo inmunda su sangre. Pablo nos manda a que nos probemos a nosotros mismos. En cierta ocasión el salmista David se estaba probando a sí mismo y le dijo a nuestro Señor, a Jehová de los ejércitos: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 25, 4 y 5. Una vez examinados y ver que toda nuestra vida está en armonía, sí, en armonía, sobre todo con el Señor, pero también con nuestro prójimo y con nosotros mismos, procedamos entonces a tomar parte de la cena del Señor. Ahora, mi preocupación es esta. He visto este mal en personas de algunas congregaciones, y quizás también las haya en esta nuestra congregación, y es que no toman la cena del Señor diciendo porque no están bien. Tienen algún enojo con otro hermano o otras situaciones y prefieren no tomar la cena del Señor. O sea, tener en poco el sacrificio de Jesús y su venida, que ir y reconciliarse con el hermano o con él mismo o con Dios. Y hacer eso, esta ordenanza tan hermosa. Son personas que saben que están haciendo mal pero podríamos decir, lo prefieren así, no hacerlo en vez de ponerse a cuentas. Muchos de esos hermanos son a veces hasta los que cantan en el coro, hasta quizás los que dirigen los cultos en los domingos. Son maestros de escuela dominical, pero todavía no tienen la fe en la venida del Señor. Y deberían tenerla, y en gran estima. No quieren examinarse a sí mismos. ¿Será que temen ser juzgados por el Señor? ¿Será que prefieren y les gusta vivir en el pecado, enojados con los demás? ¿Será que no les importa su salvación? ¿Será que ellos piensan que por hacer muchas obras buenas y asistir a todos los cultos es suficiente para ir al cielo? Veamos lo que dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 y 32. Si nos examinamos, si nos examinamos, no seríamos juzgados, pero si somos juzgados, seríamos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Ahora, ¿cómo nos condenaría el mundo? ¿Qué dice ahí en Hebreos capítulo 12, 1 y 2? Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que está por delante. Pues los ojos en Jesús, poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, puesto que delante de él
sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo pasamos por este juicio del mundo que nos vigila? Dice lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glonoterías y borracheras, no en lujurias o lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis por el deseo de la carne. No, hermanos, tenemos que estar conscientes de que por este mundo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si amamos al Señor, si amamos su venida, debemos ser parte de la ceremonia de la cena del Señor. Juan nos dice en primera de Juan 1:8 al 22, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y es el propiciatorio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Una vez que hayamos reconocido nuestro pecado y seamos perdonados, estamos listos para tomar la cena del Señor. Amados hermanos, si no lo haces de esta manera, quiero decirte que tampoco tendrás oportunidad de participar en las bodas del Cordero. Estemos listos, estemos preparados para participar de este acto tan hermoso que el Señor nos indicó como una ordenanza, una orden de parte de Él. Prepárese, hermano, pronto estaremos reunidos para nuevamente glorificar al Señor. Y quiero pedirles que se preparen porque tenemos que participar de este acto tan hermoso. Dios les bendiga, les cuide y les ampare.